Buenas tardes para todos y muchas gracias a todas las personas que hoy nos acompañan. Bienvenidos a este espacio. Bienvenidos, bienvenidos todos a este espacio de conocimiento para todos los profesionales del sector, de la industria, manufactura y medio ambiente. Esta charla llega a ustedes a través de Conexia, nuestro ecosistema digital de conexiones y negocios. Econexia es una iniciativa que pretende dar impulso a la reactivación económica del país por medio de una plataforma virtual donde empresas podrán asistir a las ruedas de negocio, exhibir sus productos y servicios y generar conexiones claves para concretar sus negocios. Econex está conformado por 5 ecosistemas: el agroindustria de alimentos, el ecosistema de estilo de vida y consumo, el ecosistema de industria, manufactura y medio ambiente, industrias creativas y economía naranja, y por último el ecosistema de moda y confección. Econex es posible gracias a una alianza público-privada entre el Ministerio de Comercio, Compra lo Nuestro, Colombia Productiva, Impulsa, Procolombia, Fontur, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Alcaldía de Barranquilla y, por supuesto, la Cámara de Comercio de Bogotá y Corferias. Hoy, en el marco de Conexia, de este ecosistema de industria, manufactura y medio ambiente, presentamos el webinar Brasil y la industria de empaques y envases, innovaciones y sostenibilidad. Esta charla se desarrolla con el apoyo de Think Plastic Brasil y la Embajada del Brasil en Bogotá. Antes de iniciar, les recuerdo a nuestros asistentes que podrán hacernos llegar todas sus preguntas de 2 maneras. Quienes nos acompañan en esta sala podrán hacerlo mediante el chat. Solo recuerden, antes de enviar sus mensajes, de seleccionar la opción de todos los panelistas o All Panelists. Y quienes se conectan a través de nuestro Facebook Live, sus preguntas en la caja de comentarios para que nuestros invitados puedan resolver sus inquietudes. La idea es que este espacio sea lo más dinámico posible, así que siéntanse totalmente cómodos para compartirnos sus experiencias y dudas. Sin más preámbulo, quisiera presentarles al jefe de sector de promoción comercial de la Embajada de Brasil en Bogotá, el consejero Franklin Hoyer. Señor Franklin, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Andrea. Muy buenas tardes a todos. Es un honor para mí personalmente y para la Embajada de Brasil y el sector de promoción comercial estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias a todos que han podido conectarse. Para la Embajada de Brasil es muy importante promocionar y apoyar eventos como el de hoy. Nosotros creemos firmemente que contribuyen para consolidar y profundizar aún más las relaciones empresariales entre Colombia y Brasil, que ya son muy estrechas, inclusive en el sector de plástico. La industria de transformación de plásticos, tanto de Brasil como de Colombia, son reconocidas por su desarrollo, por su tecnología, calidad y el elevado estándar internacional. Es por esta razón que creemos que hay un gran potencial de profundizar las alianzas que ya hay y de formar nuevas alianzas empresariales colombo-brasileñas, que esperamos se evidencie en esta conversación, que seguramente será el comienzo de una serie de actividades conjuntas. Quisiera, pues, sobre todo agradecer a Corferias y la plataforma de Conexia, a la Cámara de Comercio de Bogotá y la participación y acogida del Instituto Nacional de Plástico de Brasil, Think Plastic, y sobre todo los 4 panelistas invitados, el señor Aldo Mortara, André González, Alexandrina Oliveira y Claudio Felker. Por fin, quisiera recordarles que el sector de promoción comercial de la Embajada de Brasil en Bogotá está siempre a disposición de las empresas y empresarios, tanto brasileños con interés en Colombia como colombianos con interés en Brasil. Nuestros contactos están fácilmente identificados en la página de la embajada. Es solo en la plataforma de búsqueda escribir Embajada de Brasil Bogotá, promoción comercial, y encuentran todas las informaciones y nuestros contactos. Sin más tiempo, no quiero tomar el tiempo de las valorosas presentaciones. Les agradezco una vez más y paso la palabra de vuelta a Andrea. Muchas gracias. Feliz tarde a todos. Señor Franklin, muchísimas gracias a usted. Tengo el gusto ahora de presentar a Moreira por la estrategia y planeación de proyectos de Think Plastic Brasil, a dirigirse a los asistentes. Olá a todos, meu nome é Carlos Moreira, sou o responsável da estratégia e planeação de los projetos
de Think Plastic Brasil. Quero agradecer nossa aliança com Coférias e com a Embaixada de Brasil em Bogotá. Think Plastic Brasil é programa para a internacionalização de empresas brasileiras do setor de transformação de plástico. Criado por o Instituto Brasileiro de Plástico e por a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Inversões Apex Brasil. Lá mais de 140 empresas associadas a Think Plastic Brasil representam mais de 30% das exportações em os seguintes segmentos: embarques, agrobusiness, utilidades domésticas, construção civil e joguetes. Essa aproximação entre Coférias, a Embaixada de Brasil em Bogotá, e o programa Think Plastic Brasil é parte de uma série de ações para a promoção e fortalecimento da competitividade internacional das indústrias do setor de plásticos transformados. Les agradecemos sua presença e les desejamos webinar productivo a todos. Muchas gracias. Señor Moreira, muchísimas gracias. Invitamos ahora al señor Aldo Mortara, director comercial de Vitopel, a abrir micrófono y compartirnos pantalla para iniciar la presentación de sostenibilidad y economía circular. Muchísimas gracias, señor Aldo. Bienvenido. Muchas gracias. Compartirla. ¿Dónde está? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, señor Aldo. Ok, muy buenas tardes, señoras y señores. Antes de más nada, me gustaría agradecer la organización del webinar por la invitación. Es un gusto poder hablar de un tema tan presente, tan actual, que es la sostenibilidad y cómo la industria de plásticos, sobre todo los empaques plásticos, está trabajando en el tema y una visión de Brasil, evidentemente con el background que yo tengo como profesional de empaque plástico. Yo represento la empresa Vitopel, que produce películas de BOPP. El BOPP viene de una sigla en inglés que significa Biaxially Oriented Polypropylene, o sea, una película de polipropileno biaxialmente orientada. Vitopel está en el mercado hace muchos años, tiene ese liderazgo en la oferta de soluciones de BOPP. Somos el único productor en Latinoamérica que tiene un centro de desarrollo con una línea piloto dedicada a desarrollo. Esta es una herramienta que es muy preciosa para el desarrollo de rupturas, de conceptos nuevos destinados a empaques más sostenibles. La película de BOPP es una película que se produce a partir de polipropileno, evidentemente. Se hace la extrusión de un film que tiene un alto espesor y este film sigue por dos procesos de estiramiento y los procesos de estiramiento generan la orientación de las cadenas del polipropileno en la dirección longitudinal cuando se hace el estiro longitudinal y transversal cuando se hace el estiro en la dirección transversal. Luego la película es tratada en la superficie para que pueda ser convertida, impresa o laminada con adhesivos, y se hace entonces los rollos madre, que son estocados y luego son cortados en el ancho que la empresa que va a imprimir o la empresa que va a utilizar directamente en la máquina de empaque necesita.
La gran ventaja del proceso de orientación biaxial, sea para BOPP o para otros polímeros, es que se obtiene una película bastante delgada por el tema del estiro que promueve la orientación de las cadenas y muy más resistente y con mucho más barrera que la película original no orientada. O sea, además del daño de rendimiento, o sea, el espesor más bajo, se tienen propiedades mucho mejores que la película no orientada. Y esto significa que aplicando un empaque se tiene más metro cuadrado menor número de metro cuadrado de empaque más metro cuadrado de empaque por kilo y más vida en el producto empacado y menos basura, menos residuo. Nuestra cadena de suministro es básicamente dependiente de la industria petroquímica que nos provee la resina de PP. No es tema de esta charla, pero la resina de PP hoy viene del petróleo, pero existen desarrollos muy avanzados de fuentes renovables para la producción de PP. Nosotros somos los transformadores que transformamos el PP en BOPP y luego tienen los clientes directos que son los convertidores que hacen las impresiones, o sea, la presentación final del empaque, o directamente los empacadores cuando no se necesita una impresión o una decoración en el empaque, y también para aplicaciones industriales como etiquetas y todo esto, existen otros procesos intermediarios de conversión. El usuario final es originalmente la industria alimenticia, con las galletas, los snacks y todo, muchos productos alimenticios. Y con los desarrollos de las diferentes películas de BOPP, llegamos a desarrollar los mercados de etiqueta para botellas PET, las etiquetas autoadhesivas reemplazando papel, y las etiquetas InMold, que también es un proceso bastante interesante de decoración. En los puntos de venta son los grandes retailers que conocemos bien, como el Carrefour y todo eso, que son los puntos a donde la gente compra los productos empacados. Este es solo un detalle de las aplicaciones, o sea, que para que tengan una idea de todo lo que se puede hacer con el empaque de BOPP. Algunas cosas interesantes, las cajitas de té, se hace la sobreenvoltura con el BOPP para que proteja de la humedad y de contaminación. Todo lo que es las etiquetas de botellas, como ya he hablado, las autoadhesivas y los InMold. Y también tenemos algunas películas para aplicaciones industriales, incluso aplicaciones gráficas como banners y otro tipo de producto. Y para finalizar la parte de qué es el BOPP, y solo para que tengan una idea, los clientes usuarios, los end users son de food packaging. Tenemos los grandes end users como Mondelez, como Arcor, como Colgate, PepsiCo. Los grandes productores de bebidas como Ambev, Coca-Cola y Tetra Pak. Y los convertidores son básicamente internacionales, regionales y también algunos de Brasil. Amcor internacional y Musa regional. Converplast y Zaraplast, importantes convertidores en Brasil. Y en la parte de aplicaciones de tape, de cintas adhesivas, tenemos 3M del Brás, y así como Suzano y International Paper para los empaques de papel de escritorio. Este es un detalle de nuestra línea piloto que está en una de nuestras plantas, donde podemos hacer productos efectivamente en bobinas, o sea que podemos hacer pruebas
en los procesos subsecuentes al proceso de fabricación de BOPP. Podemos hacer un producto de concepto para chequear la performance en una máquina de empaque, cosas como que nos da mucha velocidad en el desarrollo. Los empaques plásticos, que son el tema que tienen un gran número de ventajas, pero son bastante observados y muchas veces combatidos hoy en día. La función básica del empaque plástico es la protección del alimento. Evita daños en transporte, protege contra contaminaciones, promueve barreras. La preservación del alimento, que es un poco distinto, o sea, que mantiene las propiedades del alimento por la vida de aquel, que evita el desperdicio, la pérdida del alimento empacado. Bajo peso, que es una gran ventaja de los empaques plásticos. Los volúmenes son reducidos y el espacio es también reducido. Menor gasto de energía en transporte y almacenaje. Los transportes, el transporte, como les digo, permite el transporte a largas distancias porque tiene menor peso y permite accesibilidad a productos en otros sitios. La comunicación, el empaque plásticos, sobre todo flexibles, reciben muy bien las impresiones con una resolución muy buena y permite informar al usuario de todo lo que es necesario sobre el producto. La reducción de la huella de carbono por el tema del peso y por el tema del propio proceso productivo de los empaques plásticos. Claro, recursos, utilizan menos materiales, almacenan más alimento con menos material. Y la reciclabilidad. Los plásticos en general permiten alto ratio de recuperación por reciclaje. Y la economía circular, que es el grande tema del momento. En la parte de reducción de peso que el empaque plástico permite, este es un ejemplo sencillo, que un producto de tomate que se empacaba en lata de metal y luego se pasó a empacar en las cajas de cartón de barrera, y hoy en día se empaca, por lo menos en Brasil, en los pouches. Lo que pasa es que si uno observa el ratio de peso de empaque con peso de producto, teníamos 15% del peso, el peso de empaque representaba 15% del peso de producto. Con el empaque B, el cartón, se redució a 3.8 y con el empaque plástico a 2.3. O sea, hay un gano muy significativo de relación entre los pesos de producto e empaque. Esta es la reducción, que es un papel importante del plástico. Pero ¿cómo se procesa el ciclo del empaque plástico y del producto que vas a empacar? Nosotros necesitamos materia prima y energía para producir los empaques, y lo mismo, materia prima y energía para la producción del producto final. Y empaque más producto debería generar producto protegido. Lo peor que puede pasar en esta etapa es un empaque mal diseñado o un producto mal procesado, y si la pérdida de producto y empaque. Lo que sí debe pasar es un ciclo reverso. Después del producto accesible en el punto de consumo y consumido, hay un residuo de empaque que debe ser tratado, y hay un residuo de alimento que también, del producto que se consumió, que también debe ser tratado. Y esto consume, además de energía y materia prima, un recurso muy precioso que es la agua. Diante de este escenario, sí, en el Fórum de Davos de 2018, los principales generadores de distribuidores de productos en empaques plásticos
firmaron un compromiso, un commitment, con respecto a la sostenibilidad, la mejora de la sostenibilidad de sus soluciones de empaques de productos. Y los principales puntos de sostenibilidad fueron 100% reciclable, o sea que hay que buscar un empaque 100% reciclable, que se pueda incrementar el uso del PCR, que se pueda incrementar los ratios de reciclaje y por último aparece el biodegradable, que no es el tema central. El tema central es la reducción, la reciclaje y el aumento del postconsumo en el reciclado. En este punto, si estamos hablando de una reciclaje más completa de los residuos de empaque, tenemos un ejemplo muy sencillo acá también. O los legumbres, que si acá se empacan todavía con bandejitas de poliestireno expandido y luego un film stretch que protege el producto y etiquetas de papel. O sea, tenemos un empaque de un producto de consumo muy rápido con 3 elementos de empaque incompatibles entre sí. Y lo que se observa, por ejemplo, en Europa es que la mayor parte de los productos de legumbres y vegetales son empacados en bandejitas termoformadas de polipropileno y luego son sobreempacadas con una película de polipropileno, o sea, el residuo del producto consumido es solamente una bandeja y una película de polipropileno que puede ser muy fácilmente reciclada. El tema es lo que se puede hacer con los residuos sólidos generados por el descarte de empaques post-consumo. Este es el gran tema de la economía circular, que es bastante ambiciosa. En la economía circular se tiene en cuenta que es necesario desarrollar mercado para materiales reciclados, diseñar productos más adecuadamente y mejores, reducir el desperdicio en el proceso, optimizar el ciclo de vida, estimular la reutilización, y ahora aparece en la parte más crítica, que es mejora en la colecta, y no solo por quién la colecta, pero del propio consumidor, que no tiene muchas veces la preocupación o el conocimiento necesario para que se ponga los residuos en los locales correctos para facilitar el reciclaje. Estimular el reciclaje, inversión en infraestructura es necesario para que se pueda llegar para que el material reciclado pueda llegar a la industria de transformación una vez más y generar nuevo empaque. Esta es la teoría. ¿Cómo podemos trabajar con este? ¿Cómo podemos trabajar en este sentido? En Brasil se creó una organización que se llama Red de Cooperación para el Plástico, que está representada en la Asociación Brasileña de Plástico, ABIPLAST, y tiene un gran número de asociados. Vitopel es uno de ellos, y tenemos en este instituto tenemos una preocupación de responder a las cuestiones de cómo hacer con que los residuos plásticos primero lleguen al punto de reciclaje y segundo que tengan un valor importante para el reciclaje. Entonces tenemos acá toda la cadena de suministro de los productores de los polímeros, los transformadores, los convertidores, los retailers como Carrefour y los recicladores como Wise y otros. Entonces es un grupo muy diverso y las discusiones son muy ricas y estamos avanzando bastante en el sentido de promover
soluciones que no son en el primer momento soluciones definitivas, pero que indican rutas importantes para que se reverta el tema, la situación actual, que es básicamente los empaques plásticos, cuanto más livianos, más son destinados a los aterros sanitarios, y cuando no, al medio ambiente solo. ¿Cuáles son los desafíos? Los desafíos que tenemos son, en este tema, con la red de sostenibilidad, hemos desarrollado una solución bastante interesante, que es una estructura monomaterial para que sea más fácilmente reciclable. Una estructura originalmente de PET, adhesivo, BOPP, adhesivo y polietileno. La convertimos en una estructura con 2 películas de BOPP más adhesivo, o alternativamente una película de BOPP con adhesivo y polietileno, lo que hace que es una estructura poliolefínica y por lo tanto con una posibilidad de reciclaje más interesante. Y los desafíos que tienen, además de producir películas que tengan que sean más fácilmente reciclables, el desafío es lo que podemos hacer con el reciclado, con la materia prima reciclada. Tenemos algunos temas de regulaciones, y el gobierno tiene en cuenta que no se puede mantener las regulaciones que estaban bastante rígidas y en función de la obligatoriedad de utilización de materias primas vírgenes, con todos los rastreos de todo esto. Entonces, esto está cambiando, pero todavía existen restricciones claro, por el tema de la contaminación del producto que se empaca. Otro tema importante es la certificación en la FSSC 22000, que es una norma internacional de seguridad alimentaria. No se permite que se utilicen materia prima para empaque de alimentos, en contacto con alimentos, que no tengan su rastreabilidad claramente definida y que se pueda asegurar que no haga ningún contaminante importante. Entonces, este es el tema. La viabilidad económica y técnica pasa por una solución de esos 2 temas, pero en el medio tiempo, si tenemos un reciclado de buena calidad, sin contaminaciones más visibles, como residuos de arena, de todo esto, se puede utilizar este reciclado para productos que no van en contacto con alimentos. Como en el caso, por ejemplo, de un proyecto que hemos desarrollado con la Universidad Federal de San Carlos en Brasil, que es la producción de un papel sintético con base polipropileno que acepta una cierta contaminación de polietileno y poliestireno en su formalización. Y con esto podemos hacer etiquetas para cajas de transporte, podemos hacer etiquetas de productos de limpieza, empacar productos no alimenticios. Entonces, hemos logrado mucho éxito en este proyecto. El gran desafío es tener una calidad del residuo descartado y una calidad de colecta selectiva que haga con que el reciclado tenga más valor y por lo tanto pueda ser procesado con menos pérdidas. Este es el tema principal. O sea, es siempre un proceso a donde vamos mejorando incrementalmente con todas las partes de la cadena de suministro. Este es el mensaje que tenía yo. Muchas gracias por la atención y estoy disponible para responder, contestar a cualquier pregunta. Señor Aldo, muchísimas gracias. Muy valiosa su intervención. Me gustaría ahora darle la bienvenida al señor André González, del área técnica de Cromex. Abrir micrófono
y a compartirnos su pantalla para iniciar su presentación titulada Soluciones Sostenibles en Master Batches. Señor André, muchísimas gracias. Bienvenido. Buenas tardes, ¿me escuchas? Lo escuchamos, sí, señor. Buenas tardes, iremos falar aqui sobre soluções sustentáveis em Masterbatch. Meu nome é André, na minha formação técnica eu estou em engenheiro químico, pós-graduado em agronomia. Trabalho em indústria de plástico há 26 anos, sempre com pigmentos e aditivos voltados para o mercado de plásticos. A empresa a qual representa cá é a Cromex. Nós outros somos líder em Masterbatch acá em Brasil. Temos 2 fábricas com uma capacidade produtiva de 132 mil toneladas ano, cerca de 500 empregados diretos. Temos um volume de vendas de 70% no mercado brasileiro, 30% no mercado internacional. E estamos presentes em mais de 60 países. Nossa companhia, a Cromex, ela trabalha totalmente livre de metais pesados, sempre aportando, para proporcionar uma inovação e sustentabilidade. Falando de meio ambiente, hoje é um apelo muito grande, preservação do meio ambiente em todo o mundo. É um tema global que está em evidência para todos. E os materiais reciclados hoje se vendem no mesmo preço, no mesmo custo que os materiais virgens, ou com maior valor devido ao atrativo para o meio ambiente. E com isso, a Cromex tinha uma grande preocupação por o meio ambiente e já está trabalhando arduamente para trazer soluções sustentáveis. Para isso, traemos acá duas soluções sustentáveis para o meio ambiente. O primeiro é um aditivo extensor de cadena para PET e policondensados. E o segundo tema seria nosso RC Black, que era um negro de humo recuperado. Antes de falar sobre o nosso produto, gostaria de falar sobre Masterbatch. Masterbatch é uma mescla de pigmentos aditivos com resina para facilitar o trabalho nas companhias de plástico. Sobre nosso extensor de cadeia, falando de PET, o que acontece com PET? Durante o ciclo de vida e os processos de reciclagem, o PET perde as propriedades, limitando assim seu uso na indústria de plásticos. E para isso nós hacemos esse aditivo para tentar minimizar o problema de perdas de propriedades, que seriam a redução da viscosidade e redução do fundido. Esse efeito torna o PET com propriedades muito baixas. E para isso nós fizemos esse aditivo, ao qual você pode verificar aqui, que a cadena de PET se rompe devido à umidade, à temperatura, às impurezas. Então, a propriedade se barra. Nosso aditivo tem a função de retornar a cadena ao efeito, à sua forma inicial, muito parecida, aumentando assim a propriedade do PET novamente. E após alguns testes que nós fizemos umas provas com amostras de 1, 2 e 3% de PET, de aditivo em PET, para verificarmos qual é o efeito real de nosso produto. Os resultados foram esses aqui. Tivemos um aumento da viscosidade de cerca de 70%, com o uso de somente 3% do nosso aditivo, e um aumento de 15% na viscosidade com 1% de aditivo. Ou seja,
a propriedade mecânica se recuperou. Acá, esse gráfico, podemos ver acá o PET reciclado sem aditivo tem uma viscosidade intrínseca em torno de 0,57, enquanto que a 3% a viscosidade está em 0,65, 0,65. E sabemos que para nós fazermos botella novamente, a viscosidade tem que ser acima de 0,64%, o porcento não, decilitros. Se não tem uma viscosidade acima, você não consegue fazer uma nova botella. Então, se requer viscosidade sempre maior que 0,64. Acá uma ilustração sobre a produção de uma extrusora, mostrando a performance do PET. Não tem rompimento, não tem quebra. O processo fica muito estável. E concluindo aqui, o nosso aditivo, após as provas, nós tivemos um incremento na massa molar, generando consequente incremento da viscosidade. Uma coisa muito importante é que o cliente pode aumentar a proporção de PET reciclado em las mesclas com PET virgem, de 25% para 50%. Isso está dobrando, aumentando muito a quantidade de PET reciclado em uma mescla com PET virgem. Também, como não tem rompimento do processo, a produtividade aumenta muito. Temos um ganho de produtividade muito bom. Outra informação importante que hasta 5% de nosso master batch cumpre com as normas de aplicações alimentares, FDA e normas europeias. Acá, outras aplicações de nosso produto. Outra informação muito importante para as pessoas que utilizam o processo de pós-condensação seria uma redução do tempo nesse processo. Esse processo tinha um tempo muito grande, de 24, 48 até 72 horas. E com o nosso aditivo, esse tempo pode se cambiar pela metade. Falando agora sobre o RC Black, negro de humo recuperado. Como hacemos o negro de humo recuperado? Partimos dos pneumáticos utilizados em automóveis, em veículos, carros, que depois de uso tinham um descarte não muito bueno. Se estima que o pneumático de automóvel tarda uns 600 anos para descomponer-se. Isso é muito prejudicial para o meio ambiente. E a eliminação incorreta de pneumáticos defeituosos ou usados. Mira, cerca de 585 mil toneladas ano de pneumáticos são descartados somente em Brasil. E ao redor de 1,4 bilhões novos vendidos em todo o mundo. 161 mil toneladas ano de negro de humo recuperado que se desperdiça. E esses pneumáticos ficam como vertedeiros, servem como lugar de proliferação de diversas enfermidades. Em 50% do volume de pneumáticos destinado ao compressionamento, genera a emissão de toneladas de gases. E como hacemos para recuperar esse pneumático e transformar em um negro de humo? O processo que nós utilizamos é a pirólise. Pirólise é uma solução alternativa. Falando sobre pirólise, é um processo onde a matéria-prima orgânica ela se decompõe, logo de ser submetida a altas temperaturas, num ambiente livre de oxigênio. Dentro dos processos de recuperação, tem um menor nível de emissão de gases, redução do consumo de petróleo e gás natural, e não se emitem 60 mil toneladas ano de CO2 em atmosfera. Sacamos 60 mil toneladas de atmosfera, muito representativo. A transformação de pneumáticos usados
y materia-prima para la industria. Acá, otra información sobre el impacto que tiene la producción de negro de humo virgen. Para se produzir 1 tonelada de negro de humo virgem, temos que usar cerca de 2 toneladas de petróleo. E para se produzir 1 tonelada de negro de humo recuperado, utilizamos 2,5 toneladas de pneumáticos granulados. E sobre as emissões de gases, para o uso tradicional do negro de humo virgem, temos 2,8 toneladas de CO2 na atmosfera. E com negro de humo recuperado, solamente o máximo 0,8 toneladas. Ou seja, 2 toneladas a menos. É muito significativo. Além disso, a produção do negro de humo recuperado também tem uma baixa emissão de óxido de azufre. O ciclo vital da produção de negro de humo recuperado, com cerca de 250 pneumáticos, produzimos 1 tonelada de master batch. Os pneumáticos, no final de sua vida, são transformados em grãos, são granulados, depois submetidos à pirólise, e nós hacemos nosso master batch com a marca RC Black, que são destinados novamente para a indústria de plásticos. Hablando de las resinas, já é praticamente compatível com todas as resinas do mercado, polietileno, polipropileno, poliestireno, SAN, ABS, PET, então é compatível com praticamente tudo. Sobre os processos, também os processos mais usuais de plásticos, é compatível, e as aplicações finais são as mesmas, as películas, peças de automóveis, boteias, placas, suelas de sapatos, então é um produto muito parecido acerca do negro de fumo virgem. E sobre o nosso portfólio, temos 9 produtos na nossa carteira de produtos. Temos 3 produtos em polietileno, voltada para o mercado de polietileno, um em polipropileno, um em poliestireno, em poliamida, um em ABS, EVA e PET. Ou seja, praticamente para todas as aplicações, todas as resinas, temos já um portfólio muito interessante para os processos. Tanto para películas, lâminas, injection, lâminas expandidas, termoformado e etc. Então, o produto abrange praticamente todas as utilidades que temos hoje. E hoje era isso que eu queria mostrar a vocês nesse pouco tempo, mas seriam esses 2 temas. Graças pela atenção. Muito obrigado, muitas gracias. Señor André, muchísimas gracias por presentarnos esta solución de los master badges de Chromex. Muchísimas gracias. Ahora le damos el paso a la señora Alexandrina Oliveira, gerente de cuentas internacionales de Polo Films, quien nos va a presentar una solución en monomateriales flexibles. Señora, muchísimas gracias, bienvenida. Hola, buenas tardes, buenas noches. Un gusto estar con ustedes representando a Polo Filmes. Bueno, yo, como ya dijo la señorita, yo trabajo en el área comercial, soy responsable por las cuentas internacionales y globales. Voy aquí a compartir mi pantalla, ampliarla. Aquí tenemos. Bueno, entonces, solución monomateriales para empaques. ¿Qué sería eso? Claro que cuando hablamos de monomateriales, es decir, un solo material. Cuanto menos materiales usamos, más fácil hacemos la reciclabilidad y menos afectamos finalmente al ambiente. Antes de todo, ¿quién es Polo, no? ¿Quiénes somos Polo? Polo es una compañía que tiene 40 años de existencia en Brasil. Los primeros 20 años estaba en una ciudad del estado de Minas Gerais y estaba totalmente dedicada a filmes BOPP para el mercado de tabacos. Y los últimos 20 años se trasladó la única línea que había allá y se sumaron otras 2 y ahora ya en camino a una 4ª línea en la ciudad de Montenegro, que está cerca a la capital del Río Grande do Sul, que es Porto Alegre.
una ciudad, una zona muy industrial, una zona petroquímica incluso. Entonces, los últimos 20 años allá y ahora no más solamente con filmes para tabaco, pero como alimentos, higiene, etiqueta y bueno, todas otras aplicaciones, ¿no? Exportamos ahí aproximadamente a 20 países, Estados Unidos, algo de Europa, algo de Medio Oriente, muy fuerte en América del Sur, en Colombia, Perú, toda andina, Mercosur también. Tenemos una capacidad estimada de 5.500 toneladas mes de producción y en nuestras oficinas técnico-comerciales estamos en São Paulo y aproximadamente 300 o poco más colaboradores tenemos en Polo. Bueno, entonces aquí abriendo un poco más el tema de solución monomaterial. Entonces, el BOPP viene mucho de mano para como esta solución, porque no es que no sea posible hacer eso con otros polímeros, con otros materiales plásticos, pero es que el BOPP ofrece ahí una amplitud muy grande de soluciones que voy a presentarles enseguida, que es componiendo espesores, componiendo tipos de BOPP con los aditivos y adhesivos y otras tecnologías más. Y para hablarles un poco de cómo llegamos al BOPP finalmente. Entonces, todo empieza del petróleo. Entonces, aquí en la última columna a la derecha, ya estamos en la tercera generación de petroquímicos. Aquí ustedes van a ver que no solamente el polipropileno aquí abajo señalado, pero hay también ahí el poliéster, varios tipos de fibras, el PET de que se hace botellas, el PVC, los polietilenos en general, todos vienen de la misma cadena, ¿no? Son origen del petróleo. Y luego aquí, a partir del PP o del polipropileno, vamos al BOPP. Aquí tenemos. Entonces, el BOPP o polipropileno son estos pequeños gránulos rígidos que ustedes ven ahí en el diseño. Claro que estos gránulos vienen ahí en bulques o camiones contenedores, en gran cantidad de toneladas, ¿no? Llegan a la industria de BOPP, se alimentan unos sillos grandísimos y después pasan por un proceso de extrusión. ¿Qué sería una extrusión? La extrusión, o también se puede llamar tal vez son unas ranuras, ¿no? Muy largas que después se terminan angostas como si fueran un gran embudo, ¿no? Un embudo solo que grande, y por ahí pasan, altísima temperatura, se hunden, se transforman en una masa líquida, plástica, cristalina, y que después, a través de este sistema de estiramiento, además de unos chillers, ¿no? Que sería el resfriamiento, es como si esa masa plástica líquida muy caliente cayera en esa superficie lisa y muy fría, ella se cristaliza, ¿no? Se convierte en lámina. Y entonces de ahí, a través de este sistema de rodillos, empieza a estirar. El estirado MD es el primer sentido de estirado, o sea, estirado sentido máquina. Por eso es BOPP, como ya habló señor Aldo, ¿no? Es biaxialmente orientado, biorientado. Entonces sufre una primera orientación
Entonces, en esta etapa se estira 5 veces más o menos. Después, cuando empieza el estirado transversal, que es la TD, ahí se estira más 10 veces. Y en este momento que se ganan montones de propiedades. Y es también en este momento de estirado, sufriendo todas estas tensiones serán importantes más a frente cuando discutamos las propiedades del BOPP. ¿Ya? Y ahí finalmente, después del segundo estirado, del biaxialmente estirado, se arman rollos, bobinas grandísimas, que van a ser las bobinas madre o bobinas jumbo. A partir de esas bobinas jumbo, bobinas madre, ahí el corte primario, primary sliter, entonces hay un corte primario. Este corte primario simplemente puede ir directamente al almacén para después seguir a los clientes, o de este corte primario ella puede seguir para el sistema de metalización, que ahí sí, ya se metalizan las bobinas secundarias, ya pensando en los tamaños que se van a ocupar los end users, los usuarios finales. ¿Ya? También puede pasar a otro corte, también dependiendo de la aplicación, que como eran, por ejemplo, los tabacos, que son paquetes chiquitos, o sobre embalaje para galletas, dulces, bocaditos, cosas muy, muy, muy chicas, como 200 milímetros de ancho. Esa ahí sería entonces esta segunda necesidad de corte, y claro, finalmente todos van al almacén, a la bodega, esperar su destino. Hablando ahora un poco de la caracterización del BOPP. Entonces, aquí yo puse un gráfico como si fuera de una solución para BOPP. En un primer modelo de desarrollo de materiales de empaque, entonces vamos a pensar que el diseñador, el ingeniero de empaques, recibe una fórmula para un producto. Este producto necesita una barrera que sea a oxígeno, a vapor de agua, también necesita sello, el empaque final, la presentación deberá de ser impresa, entonces necesita que se imprime. Entonces, todas estas necesidades para componer un empaque, puede ser que encontremos todas en el BOPP. Puede ofrecer estructura, sello, barrera, printabilidad y el deslizamiento o coeficiente de fricción. Abriendo un poco estas propiedades, entonces, estructura del BOPP o cuerpo. El BOPP se puede generar desde 15 micras en nuestra empresa. Hay fabricantes que hacen incluso 12 y ya menos, ¿no? Hasta 50 micras. Y hay la posibilidad de tomar una lámina, una capa de OPP, laminar con otro BOPP, o sea, transparente con transparente o con otra familia. ¿Por qué otra familia? Porque además del transparente o cristal, lo tenemos en mate, metalizado y también el filme plano o no sellable. Entonces se arma este cuerpo hasta alcanzar el cuerpo requerido y también con las determinadas barreras. El sello, ¿existe BOPP sellable o no sellable? Dentro de los sellables hay los que tienen la TIS o temperatura de inicio de sello. Puede haber una temperatura de bajo inicio de sello o no, sello regular. El bajo inicio de sello es que algo tiene que quedarse pegado muy rápido para que el calor no pase tiempo suficiente en residencia con otras superficies y no dañe el empaque final. Esta sería la finalidad de una baja TIS. Las barreras a oxígeno y a humedad existe en literatura matemática. Hay algunos parámetros. Estos son medidos, por ejemplo, el oxígeno son
en centímetros cúbicos, ¿no? De este tipo de gas, ¿no? Por día por metro cuadrado. La barrera vapor de agua, humedad también. Gramos de agua también por metro cuadrado por día. Y con todos estos parámetros en manos, el ingeniero diseñador de empaque ya sabe cuál barrera va a requerir un alimento final o el producto que será empacado. La printabilidad, por todo aquel proceso de estirado y después reestirado, biestirado, y aquellas tensiones que sufre, en aquel momento es que se genera esta propiedad muy buena que es el brillo. Y los trabajos, los artes finales que se hacen en BOPP quedan muy bonitos, sin duda. Y además de eso, hay dos tipos de tratamiento de superficie que se puede aplicar en BOPP. Uno se llama corona, que son descargas eléctricas en esta superficie para hacerla más receptiva a la tinta y a los aditivos. Entonces, para proporcionar el mejor anclaje de la tinta o de cualquier otro tipo de aditivo final. Y la llama, bueno, fuego, ¿no? El propio nombre ya se relaciona. La propiedad de COF, de coeficiente de fricción. Aquí yo puse un ejemplo muy típico, los paquetes de masa seca para cocinarse. Si tenemos una pasta seca, que es el formato espagueti, se queda acostada en el anaquel. Si tenemos una pasta seca que ya es un tallarín y es un paquete todo cuadradito, tiene que estar de pie y bien parado. Entonces, esto sí es una propiedad, es indirectamente proporcional. No sé si entonces si exige un COF de resistencia para no resbalar, no deslizar o al revés. Y ahora hablando un poco de economía circular y la participación del BOPP en este proceso, ¿no? Entonces, en este sentido de soluciones monomateriales, ¿cuál es la importancia del BOPP como una solución monomaterial? Porque hoy en día ya hemos visto que muchas estructuras que antes llevaban dos materiales, ya sea pastas, galletas, empaques en generales, ya están en BOPP en solamente una camada, una capa, ni es BOPP laminado con otro, dependiendo si no es nada que necesite una barrera a no oxidarse o a pérdida de aromas, olor, en fin. Y entonces, y justo, además de ser monomaterial, beneficia aún más esta circularización de la economía y de la cadena cuando es monocapa, porque ya es altamente reciclable y si es una sola lámina, aún más reciclable. Otro punto aquí serían las estructuras consideradas listas para reciclar. O sea, cuando en laminados o en multimateriales, al menos estemos dentro de la misma familia de olefinas. O sea, se lamina un BOPP con el PPCAS, que el PPCAS sería nada más que el comienzo de mi diagrama cuando todavía se estiró solamente en dirección de máquina, no biaxialmente. Allí ya se tiene un PPCAS. Entonces, estas estructuras también ya facilitan, ya colaboran con el trabajo de reciclaje. Y por último, aquí poniendo la parte humana. Nosotros como profesionales, ciudadanos, individuos, dueños de casa, todos nosotros somos parte de esa cadena. La manera correcta de tirar los desechos,
buscar las opciones, buscar los basureros adecuados en nuestro condominio, en nuestro barrio, o mismo en el supermercado donde frecuentamos. Cambiar la mirada, ¿no? Pensar, y principalmente nosotros que trabajamos con plásticos, con industria de alimentos, industrias de cualquier producto, ¿no? de consumo, de bienes de consumo, ya somos más ampliamente responsables por eso. Y también la parte de educación es siempre elevar hacia adelante esta responsabilidad compartida. Bueno, sería esto para hoy. Gracias por la atención. Después cualquier pregunta a la orden. Alexandrina, muchísimas gracias. Qué importante esto que mencionas, donde todos somos parte de la cadena. Ahora pues le quiero dar la bienvenida al señor Claudio Felker, gerente comercial internacional de Terfane. Lo invito a abrir micrófono, señor Claudio, y compartirnos su pantalla para iniciar la presentación titulada Filmes PET y las innovaciones para sostenibilidad. Muchísimas gracias, bienvenido. Muchas gracias, Andrea. Déjame colocar la presentación, en modo de presentación. Creo que aquí bajamos. Ok, perfecto. Bueno, saludos entonces a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Saludos al equipo de Corferias, al equipo de la Embajada de Brasil, de Think Plastic Brasil, nuestros clientes y todos que nos asisten a este webinar. Yo soy el gerente de comercio internacional de Terfane y voy a hablar entonces de la industria del poliéster y lo que estamos haciendo en innovaciones mirando la sostenibilidad. Ok, primero, para aquellos que no nos conocen mucho, una breve introducción de quién es Terfane. Terfane es una empresa que tiene 44 años, estamos desde 1976 en el mercado, fuimos el primer fabricante de películas de poliéster en Latinoamérica, somos líderes en soluciones para películas especiales de poliéster bioorientado en nuestro continente. Terfane se diferencia por ser una empresa verticalizada, o sea, Terfane tiene en su planta de Brasil la unidad de polimerización para producir su propia resina con capacidad de 40.000 toneladas, donde podemos producir resinas especiales para dar las características únicas a nuestras películas. Esta resina que producimos en nuestra planta de Brasil abastece nuestras líneas de extrusión de poliéster bioorientado en Brasil y Estados Unidos. En Brasil también tendremos unidades de acabamiento como metalizadoras y coaters y cortaderas para recorte secundario. Somos parte del grupo americano Tredegar Corporation, que compró Terfane en el año 2011 y desde entonces invirtió en la planta con nuevas líneas de producción en Brasil. Un poco de cuál es nuestra estructura industrial, las plantas productivas de Terfane. La planta de Brasil es la planta más grande, está ubicada en Cabo de Santo Agostinho, estado de Pernambuco, noreste de Brasil, cerca de Recife, la ciudad más grande, más cerca, y cerca del puerto de Suape. Desde el puerto de Suape despachamos nuestros materiales para cerca de 30 países, principalmente Latinoamérica, mas sin embargo también exportamos a Europa, Australia, Israel, ¿no? A varias partes del mundo. En Brasil tenemos 11 reactores en la unidad de polimerización para producción de nuestras resinas especiales. Tenemos 4 líneas de extrusión de películas de poliéster con capacidad de 65.000 toneladas año. Tenemos 3 metalizadoras, 2 de última generación, con capacidad para producir 15.000 toneladas de películas metalizadas al año. Y tenemos 2 unidades de coaters offline, con capacidad de 8.000 toneladas, que usamos para aplicación de recubrimiento barrera transparente. En Estados Unidos tenemos una línea pequeña de 3.500 toneladas de capacidad, que usamos principalmente para producir películas termosellables de apertura fácil,
para el mercado americano y también para el mercado europeo. Agora, entrando um pouco mais em el tema del dia, a plataforma de sustentabilidade. Terfane também atenta a los movimentos do mercado mundial nos últimos anos. Começou a tratar fortemente sua estratégia, a questão de sustentabilidade. Definimos 3 pilares. Um primeiro pilar interno de nossas plantas, de reduzir a huella de carbono, reduzir o impacto ambiental de nossas plantas. Temos ações internas para redução do consumo de água, para aumento da eficiência energética, com redução da emissão de gases. E também usamos em Brasil logística reversa. Os pedidos em Brasil, a maioria dos pedidos já são despachados em pallets que retornam para Terfane. São pallets plásticos que são retornáveis. Então, não há necessidade de utilizar pallets de madeira, como hoje todavía temos que hacerlo para a exportação. Também importante que na planta todas as aparas, todo o material resíduo pós-industrial é reutilizado no processo produtivo. Hoje, 95% das aparas é reusável em nosso processo produtivo. Então, não se perde. O tema 2, que é a sociedade, é um tema que estamos tratando, inclusive, sobre os 5% que hoje não temos utilização, que seria estamos trabalhando com uma empresa em Brasil para desenvolver aplicações para reutilizar o resíduo de nossas películas metalizadas e de envases multicamadas que estão no mercado. E, finalmente, creio que o tema mais que vou tocar com mais profundidade hoje são os produtos e soluções que trabalhamos em la questão de sustentabilidade. Temos uma parte importante de nosso trabalho, que é a consultoria que hacemos para nossos clientes em desenho de novos envases, tendo em conta a economia circular. E também produtos, películas, que hemos lançado já no mercado e já estão disponíveis, películas com conteúdo de resíduo pós-consumo, PCR, e biodegradáveis, para que o cliente pueda elegir sua melhor opção. Entrando um pouco, então, em los produtos e soluções que trabalhamos com nossos clientes. Aqui nossa área de desenvolvimento de mercado atua fortemente com os clientes em 3 frentes. Uma frente seria de downgauging, redução de espessores. Outra frente é simplificação de estruturas. E uma terceira frente importante, reemplaço da hoja de alumínio, aproveitando nossa capacidade de metalização e a tecnologia que temos em metalização. Entrando um pouco a detalhe em cada uma dessas frentes de trabalho. Downgauging. Terfane hoje tem capacidade de produzir películas desde 4.5 micras de espessor para aplicações industriais hasta 50 micras de espessor. Em envases flexíveis, bastante mais popular, são as películas de 12 micras. Desde uns anos para cá, estamos migrando de 12 micras para 10 micras, inclusive em películas metalizadas com nossos clientes, e também em 8 micras, inclusive para a Colômbia, para aplicações de envases flexíveis. Outra alternativa é reduzir, por exemplo, em trilâminas, onde vão 2 PETs de 12 micras, substituir por um PET de 19 micras. Então, essas alternativas, nossa área de desenvolvimento do mercado trabalha junto aos clientes buscando alternativas para reduzir o total de plástico. Reemplaço de estruturas laminadas por monomaterial. Estamos também atentos à questão da tendência para monomaterial. Então, lançamos no ano passado uma nova película ao mercado, a película Lead Bar, que é uma película barreira para tapa de bandeja, para carnes frescas e pastas, basicamente, que é uma película completa, uma película que termosellável, de apertura fácil, com anti-fog, com recobrimento barreira, e que com tratamento corona para impressão, e tem 31 micrones de espessor,
bastante menos que a estrutura multicamada hoje mais comum no mercado, não? De poliéster laminado com extrusão de polietileno. E com ganho de barreira, como podem ver aqui em el chart, ou seja, a barreira 4 TPO2 e 4 de TPVA. Em simplificação de estruturas, aí também essa é uma estrutura muito comum de trilâmina que vemos no mercado, não? A película poliéster transparente, impressão interna, laminada com poliéster barreira metalizado, laminado com uma capa selhante polietileno ou polipropileno. Hoje, já alguns clientes já usam estruturas alternativas que hemos proposto. Uma delas, Terfane película metalizada com impressão externa, laminada com uma capa selhante de polietileno ou polipropileno, aí uma bilâmina, ou monomaterial de PET, porque o PET também se avança em barreira com metalização, avança películas transparentes, avança também em força de selho. Então, a mesma estrutura, uma película transparente, impressão interna, laminada com uma película metalizada, laminado com a capa selhante, poderia ser substituída por metalizado com impressão externa, laminado a poliéster termoselhável, uma estrutura monomaterial de PET. Ou, outra alternativa, se o cliente não se vê muito confortável com a impressão externa, fazer a impressão interna, poliéster laminado a poliéster transparente, laminado a poliéster termoselhável metalizado. Todos os nossos poliésteres transparentes, termoselháveis, podem ser metalizados. Então, são soluções que podemos oferecer a nossos clientes para reduzir, simplificar estruturas ou ir caminho ao monomaterial de poliéster. Reemplaço de hoja de alumínio. Principalmente nos últimos anos, estamos vendo mais e mais o poliéster aumentar sua barreira e substituir a hoja de alumínio em aplicações que antes não estava presente. O exemplo aqui que temos em pantalla é uma estrutura para refrescos e salsa de tomates. Então, com gramaje de 70 gramos por metro quadrado para refrescos, entre 120 e 130 gramos quadrados para salsa de tomate. Temos poliéster transparente, impressão interna, laminado com a hoja de alumínio e laminado com o polietileno. Já há clientes que utilizam agora uma estrutura alternativa, substituindo a hoja de alumínio por nosso poliéster de altíssima barreira, a clave MS-HB, com barreira menor a 0.3 a oxígeno e menor a 0.3 em vapor de água. Então, esse poliéster metalizado, altíssima barreira, reemplaça a hoja de alumínio, vai laminado com um poliéster transparente, com impressão interna, e laminado com o polietileno para dar o selho. Aí já temos uma redução entre 2 a 6% do gramaje da estrutura. Ou, talvez, outra alternativa, com a impressão externa sobre o metalizado, laminado com o polietileno. Então, aí a redução é aún mais grande, entre 4 e 9%. Então, são alternativas para simplificar estruturas, para reduzir a quantidade de plástico, porque essa é uma demanda que vem em los envases, que é uma demanda que vem do mercado. Em referência a películas, aqui dois temas interessantes, né? Duas vertentes interessantes. Nós lançamos a linha EcoFan, que tem basicamente duas vertentes. Uma linha que utiliza resina pós-consumo, grado alimentício, e uma outra linha que usa aditivos biodegradáveis. Não? Então, además de trabalhar com down gauging, simplificação de estrutura, reemplaço de hoja de alumínio, também oferecemos a nossos clientes agora alternativas às nossas claves de películas de poliéster com resina virgem, utilizando resina pós-consumo, grado alimentício ou biodegradável. Vou comentar um pouco de cada uma delas. Primeiramente, falando do PET-PCR, grado alimentício. Quando lançamos esta linha, nós, atentos a uma demanda do mercado europeu, lançamos inicialmente com 30% de conteúdo PCR, mas luego já aumentamos para 35%, até 50% em el tema de películas termoselháveis. E em alguns outros casos, como etiquetas autoaderíveis, um pouco menos, 12%. Então,
Entonces, hoy el percentual varía, mas 30% é principal coche-ref desta linha de produtos com PCR. Não? Uma das decisões quando entramos nesse projeto é que não iríamos produzir a resina PCR nós. Comentamos que temos uma capacidade de 40.000 toneladas para a produção da resina virgem. Essa resina, nós desenvolvemos provedores em Brasil que têm certificação da resina grado alimentício por Anvisa para poder usar em nossas películas e consequentemente, nossos clientes poderem usar em contato com alimentos. Então, esse foi um pré-requisito quando lançamos esta linha. O processo de produção da resina é um terceiro, um reciclagem mecânico. Bom, basicamente, vêm os fardos de las botellas PET, de vários colores, há a separação inicial, luego se separam também as tapas de las botellas, passa por um processo de molienda e lavado, não? A trituração, por densidade se separa as etiquetas, outros contaminantes também são separados por infrarrojo, vai por um processo de secado e luego a extrusão de los pellets. Esses flakes, para tornar-se uma resina apta a ser extrudada na linha de película de poliéster, passam por um processo de pós-condensação, onde se modifica a viscosidade da resina. E todo esse processo é validado por Anvisa. Por isso que temos o certificado de Anvisa para uso em contato com alimentos de nossas películas com PCR. O PCR vai na capa central de nossas películas, não? As outras duas capas mantêm suas características estándares de quando usamos com resina virgem para dar as características especiais que queremos dar à película, se aspecto mate, resistência UV, alto COF, bajo COF. ¿no? Então, usamos o PCR hoje somente em la capa central. Sin embargo, poderíamos utilizá-lo em las outras capas, se assim futuramente for uma tendência do mercado. E um ponto importante a comentar também é que em Brasil o mercado de reciclagem de botellas está muito adelantado, não? Está muito adelantado. 55% das botellas PET em Brasil são recicladas, o que dá aproximadamente 311.000 toneladas de produto. Destes, 23% grado alimentício, então estamos falando de 72.000 toneladas ao ano. Então, há oferta, tranquilamente há oferta para podermos expandir e crescer em oferta de películas PCR para nossos clientes de Latinoamérica. Aí já a película com PCR já ocupa uma gama ampla de nossos produtos, não? A clave para identificar um produto com PCR é o R chico adelante do código comercial do produto. Já utilizamos em películas planas, tratados, liners autoadesivos, metalizados, barreira transparente, aspecto mate, termoselláveis, não? De abertura fácil. Está já bastante disseminado em nosso portfólio de produtos. Novamente, ratificando que o material é certificado por Anvisa, certificado por FDA, certificado pela Agência Europeia de Seguridade Alimentária e, por lo tanto, está disponível para vender aos outros países da Latinoamérica também, porque as normas são aderentes aos regulamentos mais exigentes da Europa. Finalmente, minha última parte de minha apresentação são as películas biodegradáveis que hemos desenvolvido como alternativa ao PCR, não? Por um lado, podemos sacar as botellas PET, não? de las basuras, reaproveitar, reutilizar. Estamos contribuindo para o ambiente, não? Por outro lado, podemos já partir com as películas biodegradáveis que vão ter uma degradação muito rápida em condições de vertedero e relleno sanitário. Esta película BioPET se degrada em condições anaeróbias, não? E tem aditivo em todas as capas da película. Diferentemente do PCR, que está na capa central,
la película biodegradable Terfane tiene el aditivo en todas las camadas. Aquí también, cuando desarrollamos nuestros proveedores, la condición es que el producto fuera homologado, calificado para contato con alimentos. ¿No? Y biodegradable en vertedero porque es lo más normal en Latinoamérica, por lo menos aquí en Brasil, es bastante, mucho de plástico va a la basura, entonces la idea es acelerar el proceso de biodegradación y reducir ahí los rellenos sanitarios. No es oxobiodegradable, entonces es importante salientar eso, no genera microplásticos, no es biocompostable, entonces no requiere condiciones especiales de compostabilidad, alta humedad, ¿no? No, es biodegradable. Biodegradable em condições de vertedero relleno sanitário. Aí temos uma gama um pouco menor de películas contempladas, porque este é uma película recentemente lançada, então todavia não hemos expandido para mais produtos, mas já temos em oferta de películas planas, tratadas, metalizadas, com barreira transparente e termoselháveis biodegradáveis. Finalmente, ¿no? Sin alongarme más, la reducción del tiempo de biodegradación de 400 años para 4 años aproximadamente. Se degrada en condiciones de vertedero, relleno sanitario. El aditivo es 100% orgánico, compuesto por materias-primas no tóxicas. No genera microplásticos, se degrada 100%. No es oxobiodegradable. Y mantiene las mismas características del poliéster. El poliéster, la película de poliéster, ¿no? Tiene excelente resistencia térmica, mecánica, química, excelente barrera a gases, humedad, aromas, resiste a altas temperaturas, las impresoras, ¿no? Un secado de tinta o el sello. Entonces, el poliéster es una película muy apreciada en la industria de vasos flexibles y entendemos en Terfane como líder que debíamos buscar soluciones agregando PCR, que é uma demanda no mercado, ou oferecendo películas biodegradáveis. Esse nos pareceu a solução mais adequada para a sustentabilidade. Sem mais, eu agradeço a oportunidade, o tempo, e me quedo também à disposição para perguntas, devolvendo a palavra a Andrea. Señor Claudio, muchísimas gracias. Pues bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a leer una pregunta para cada uno de los panelistas. Señor Aldo, tenemos la siguiente pregunta para usted. Además de proteger el medio ambiente de la polución sólida, ¿qué otras ventajas el reciclaje de empaque plástico pueden ofrecer? Perdón, estaba... ¿Me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos. Sí, muchas gracias. ¿Se puede repetir la pregunta? Porque estaba en el... No se preocupe, claro que sí, con mucho gusto. Además de proteger el medio ambiente de la polución sólida, ¿qué otras ventajas el reciclaje de plásticos pueden ofrecer? Sí, esta es una pregunta interesante porque se puede, con el proceso de reciclaje, se evita la producción de una materia prima desde la materia prima base. Entonces, no se utilizan los materiales fósiles, no se utilizan toda la energía del proceso, o sea que se tiene una reducción de la huella de carbono por el tema del reciclaje. No es solo una solución para evitar que va a la basura, pero también una solución para reducir el uso de recursos naturales. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Aldo. Señora Andre, pregunta para usted de uno de nuestros asistentes. ¿Los productos no son tóxicos? ¿Sirven a la FDA o al Mercosur? Sí. Nosso aditivo para PET tiene a aprovação FDA Mercosul hasta uma aplicação de 5%. Para o negro de humo, como é um produto muito novo, não tem a aprovação para contatos com alimentos e juguetes. Então, o aditivo, sim, tem a aprovação. Os negros de humo, infortunadamente, ainda não. É muito novo.
Por el momento no. Ok, entendido. Entendido. Muchísimas gracias, señora Andre. Alexandrina, ¿cómo el BOPP puede contribuir para disminuir el impacto ambiental por el lado de los materiales plásticos? ¿Me escuchan? Ahora sí, sí, señora. Hola, hola. Sí. Bueno, como el BOPP ofrece muchas opciones como monolámina y por tener así un rango amplio de espesores, ahí se puede bilaminar, trilaminar con BOPP o con otros filmes de esa misma familia química, y también se puede utilizar laminación con metalizado para obtener barrera, con metalizado alta barrera. Entonces, hacerse, por ejemplo, armados con adhesivos especiales. Entonces, él contribuye mucho para minimizar este impacto porque confiere muchas opciones dentro de una misma familia de materiales, que lo que hace muy más fácil el reciclaje y el descarte también. Es muy, muy importante. Y por último, señor Claudio, ¿el uso del PET-PCR está aprobado en América Latina? Sí, sí, está aprovado para uso em América Latina, aprovado por Anvisa. Para contato com alimentos, utilizamos a resina pós-consumo grado alimentício. Y sí, tenemos los certificados, las cartas de confirmación, los testes de Anvisa para nuestros clientes que desean ver y preguntar y tienen interés en conocer más. Está aprobado sí para uso en América Latina. Bueno, buenísimo, buenísimo, señor Claudio. Bueno, como les decía, pues por cuestiones de tiempo, tenemos muchísimas preguntas, pero lo que vamos a hacer entonces es que vamos a dejar los datos de los panelistas en el chat. Ahí vamos a dejar sus correos para que los puedan contactar de manera directa y a través del correo electrónico para que pues puedan contactarlos. Siendo así, les damos por finalizada la jornada. En nombre de Conexia, les damos las gracias a por su tiempo e intervención que participaron hoy en el evento Brasil y la industria de empaques y envases, innovaciones y sostenibilidad. Muchísimas gracias. Los invitamos a que visiten www.conexia.com y a que nos sigan a través de nuestras redes @Conexia. Gracias a todos por participar. Recuerden que la conexión clave en los negocios y la reactivación somos todos. Gracias. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos.